Los derechos humanos. Segunda parte y final. En la columna anterior se explicó que el resguardo de los derechos humanos exige como condición imprescindible un Estado de Derecho, el que vele por la seguridad de sus habitantes. En más de una ocasión se ha esgrimido el ya anacrónico argumento que dice que solo los Estados pueden violar los derechos humanos. En un régimen de derecho, es claro que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar abusos en dicha materia. Para ello, entre otras funciones, precisan mantener el orden público, junto con garantizar la seguridad interna y externa de un país. Sin embargo, es evidente que actores no estatales también pueden afectar gravemente los derechos humanos, y en ello operan la negligencia, la falta de recursos, la inoperancia o incluso la complicidad del Estado. Son abundantes los casos de público conocimiento, históricos y recientes, como el omnipresente Tren de Aragua en América Latina, las milicias responsables del genocidio en Ruanda o el flagelo mundial del trabajo infantil para empresas. Eso demuestra que las compañías, grupos armados, organizaciones criminales o personas particulares también violan los derechos humanos. Aplicando criterios laicos, debemos convenir que los derechos humanos son, en la práctica, un constructo cultural e histórico, al menos en cuanto a su origen y concepto. Un ejemplo de ello son las variaciones de estos derechos en determinadas sociedades a lo largo de la historia y el presente. Por ejemplo, en las repúblicas islámicas o en la sociedad de castas de la India. Mencionemos que en países cuya legislación se basa en el derecho islámico de la Sharia, el adulterio se castiga con la lapidación, frecuentemente dirigida a mujeres, puesto que su declaración ante un tribunal vale solo la mitad y las violaciones se consideran como una confesión de adulterio. Por ello, es de rigor histórico mencionar que el repetidamente vilipendiado cristianismo contribuyó con principios morales fundamentales al actual concepto de los derechos humanos. Por ejemplo, con la proclamación de la dignidad humana y la igualdad espiritual, las que eventualmente derivaron en la abolición de la esclavitud y la igualdad ante la ley. Sí, y también en la proclamación del derecho a la vida. En mayo de 2025, el director ejecutivo de Paz Ciudadana aseguró que Chile es el país con mayor nivel de miedo al crimen en el mundo, pese a que sus cifras delictuales no son las más altas de la región. A pesar de confirmar el alza en delitos violentos, como los homicidios, extorsiones y secuestros, el directivo aseguró que el nivel de percepción de delitos supera con creces las cifras objetivas. En sus palabras, la razón principal es que, comillas, tenemos tasas más bajas que otros países latinoamericanos, pero no estamos acostumbrados a esta forma de violencia. Por eso nos impacta más. Fin de la cita. Recordemos que el actual fiscal nacional reconoció que hoy el secuestro en Chile obedece a la actividad de organizaciones criminales con ánimo de lucrar, enfatizando el rol activo de grupos extranjeros como el Tren de Aragua en dicho escenario. Con fines argumentativos, veamos el caso de El Salvador. Según el Informe Mundial sobre Seguridad 2024, desarrollado por Gallup, este país logró un registro histórico con 88% de residentes que afirmaron sentirse seguros. Además, El Salvador hoy tiene una de las tasas de homicidios más bajas del hemisferio occidental, luego de ser conocido como la capital mundial del asesinato, producto de la acción de algunos de los grupos criminales más sangrientos del mundo. Al mismo tiempo, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirman que en dicho país
hoy existen denuncias de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. Recientemente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la firma de una reforma constitucional que permitiría el encarcelamiento perpetuo a menores desde los 12 años por delitos de homicidio, feminicidio y violación. Esto también fue criticado por la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bukele sustentó su decisión diciendo que los pandilleros, comillas, empezaron a reclutar casi exclusivamente a menores de edad, todos capaces de cometer crímenes atroces con el único riesgo de, tal vez, enfrentar una pena mínima en un centro light, donde incluso llegaban a matar y violar a otros menores que solo habían cometido delitos menores y que sí hubieran podido ser reformados. Cierre de comillas. Como referencia, en Chile, este año, la Fiscalía Nacional informó que el total de infractores adolescentes ha marcado un alza de 114% en los últimos 5 años, siendo los delitos de lesiones, amenazas y los asociados a drogas los con mayor aumento. El rango etario de los adolescentes abarca entre los 14 y los 17 años. Como usted verá, los derechos humanos enfrentan una paradoja. En un sentido, buscan ser el marco que proteja la dignidad de todas las personas, para así permitir un adecuado desarrollo social, político y jurídico de los estados. Al mismo tiempo, su utilización selectiva puede tergiversar el espíritu y verdadero significado de estos principios autodefinidos como universales. Lo anterior lo ejemplificó con implacable lógica la mencionada autoridad salvadoreña cuando preguntó lo siguiente a la prensa: ¿por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas? ¿Por qué ellos, que tienen derechos humanos, son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Fin de la cita. Tal vez sea ese entonces el peor problema que enfrentan los derechos fundamentales: la incapacidad de sus defensores honestos para comunicar su verdadero sentido y la torpeza para distinguir entre los derechos absolutos y los derechos limitables. Pero peor aún, es la deshonestidad intelectual, aquella que los utiliza como instrumentación ideológica, identificándolos frecuentemente como herramienta de lucha per se contra el Estado, si es que éste no comulga con su afiebrada ideología. En consecuencia, para el ciudadano de a pie, los derechos humanos terminan siendo una martingala antojadiza e injusta que no les sirve de nada. Para peor, se les termina identificando como una herramienta de defensa de las peores causas, nunca para proteger a las personas de bien. Y así, la mesa está servida para que las ideologías de turno puedan, incluso de manera imperceptible, terminar por destruir cualquier sentido honesto e inteligente de humanidad, junto con los derechos más básicos, como el de la seguridad, y ciertamente el derecho a la vida.